Muy buenos días, estudiantes de décimo del grupo A y del grupo B. Para mí es un placer saludarlos y estar aquí con ustedes. Antes de comenzar a revisar los temas que quiero ver el día de hoy, me gustaría dedicarles este mensaje, mandarles un fuerte abrazo a todos a sus casas. Espero que estén muy bien, que estén cuidando a sus padres y también que se estén cuidando a ustedes mismos y que aprovechen este tiempo para estar en unidad, en familia, con las personas que estimamos más en la vida. Y bueno, pues comenzamos. ¿Qué vamos a ver hoy? El tema de la clase del día de hoy, anoten, es la era de los descubrimientos. La última clase terminamos de hablar sobre aspectos del imperio mexica. Hablamos sobre sus dioses, sobre cómo llegaron a ese lugar, sobre ciertos eventos y cuestiones de su cultura, de la forma en la que tiene una sociedad, etc. El día de hoy vamos a hablar sobre descubrimientos. Déjenme apagar una luz porque hay mucha contaminación lumínica. Creo que ahí está un poco mejor. Bien, ¿qué fue la era de los descubrimientos? Hay que pensar que por esta época estamos hablando del siglo 16, finales del siglo 16, principios del siglo mentira, principios del siglo 16, finales del siglo 15, es decir, finales de 1400 y principios de 1500. Hay que pensar que para esta época el mundo pues estaba muy separado, ¿no? No como en nuestra época, que aunque geográficamente el mundo está separado por océanos, por continentes, por accidentes geográficos, por aquella época no solamente lo estaba por eso, sino también por la cultura. Hoy en día todas las culturas del mundo están conectadas y eso lo podemos ver a través de la globalización. Por ejemplo, el famoso virus, ¿no? Que le dio la vuelta a todo el mundo en menos de 2 meses. Y muchas cosas, ¿no? La información del internet, las mercancías, el comercio. Nos damos cuenta que en este momento estamos más hiperconectados que en cualquier momento de la historia de la humanidad. Pero todo esto comienza en esta época que les estoy diciendo. Descubrimientos. Descubrimientos. La era de los descubrimientos. Hay que pensar que cuando usamos la palabra descubrir, porque a veces hay personas que dicen, pues ¿cómo descubrieron América si ya había gente que vivía ahí, no? Claro, en América, aquí está América, pues vivían muchas poblaciones indígenas que ya vimos. En Mesoamérica, en la región andina, en el Circuncaribe, en Aridoamérica, en el norte, pues sí había mucha gente, ¿no? Para ellos no era algo nuevo. El descubrimiento parte a través o a partir de la visión de los europeos. Para Europa, que en esta época comienza a explorar más alrededor de los océanos del mundo, pues se vuelve importante encontrar una nueva ruta de comercio. ¿Por qué? Todo eso tiene mucho que ver, al igual que en esta época, con China. Porque China es el único productor de todo el mundo de seda. Y para esta época la seda es el artículo más valioso, es la mercancía más cara, la más costosa. Y también tiene mucho que ver con la India y con el sur de Asia, con estas islas al norte de Australia, que en su época les llamaban las Molucas. En esta época, los europeos les pusieron así. ¿Qué había en esas islas? Especies, al igual que en la India. Comino, clavo, canela y muchas otras especies que eran muy, orégano por ejemplo, que eran muy caras en Europa, sobre todo la pimienta. ¿Por qué la pimienta? Porque ayudaba a mantener los alimentos frescos. Pensamos que es una época donde no hay energía eléctrica y donde la comida se echa a perder muy rápidamente, sobre todo la carne.
y las especies sirven para conservar alimentos. Entonces por eso van a ser tan costosas y tan caras. Ahora hay un problema. El problema es que el mundo se va a bloquear o se va a paralizar económicamente debido a que emerge un nuevo imperio, Turquía. Turquía, a ver si puedo ser más ilustrativo. Y yo veo. Okay, aquí está Arabia. Aquí está Turquía. Que no veo muy bien. Bien, ¿qué pasa en Turquía? Turquía en esta época, como tal, no existía, pues era un imperio. El imperio bizantino, que era lo que quedaba del imperio romano de la antigüedad. Pero los turcos, que son un pueblo guerrero, llegan desde Asia Central y se establecen en las fronteras de Europa, del imperio bizantino. Pasan los siglos y cada vez crecen más, hay más turcos. Al inicio eran pastores, luego son pastores y guerreros, y luego crecen tanto que llegan a conquistar el imperio bizantino y sobre todo una ciudad que era la capital de ese imperio, Constantinopla. ¿Qué va a ocurrir después? Que esa ciudad es el ombligo del mundo. Es el lugar donde se junta la ruta de la seda, que viene de China, la ruta de las especies, que viene de la India y del sur de Asia. Y bueno, pues es el principal punto de riqueza del mundo. Es como imaginarnos lo que está pasando ahorita con Nueva York, ¿no? Que está totalmente paralizada, pero ahí se está moviendo todo el dinero de todas las acciones de todas las compañías del mundo. Bueno, pues eso era en su época Constantinopla. Y una vez que se bloquea esa ciudad porque los turcos impiden el comercio con Europa, todos los países de Europa se quedan sin esas mercancías, pues surge la necesidad de explorar. Y bueno, por eso se comienza una nueva era para la humanidad y para Europa. La era de los descubrimientos, de los grandes viajes y expediciones de descubrimiento a los océanos, a ver qué hay más allá, ¿no? A ver cómo es el mundo. Y bueno, pues todo esto comienza con un navegante que se llama Vasco da Gama. Vasco da Gama. Da Gama. Es un navegante portugués. Hay que pensar que para esta época hay tres grandes potencias. Bueno, hay dos grandes potencias marítimas. La primera se llama Génova. Génova, y la segunda Portugal. Importante. No lo había comentado, pero sé que va a estorbar la luz. Entonces, para que no se distraigan tanto o no se angustien copiando esto, yo voy a tomarle una foto y lo voy a cargar en una carpeta para que también ustedes tengan ese registro. Pero en este momento lo que más me interesa es que escuchen y me pongan atención más bien a mí, ¿no? Sé que va a haber siempre cuestiones técnicas que nos van a ir limitando o condicionando, pero pues vamos a ir viendo cómo la resolvemos poco a poco. Voy a ver si consigo una lámpara para que la luz refleje hacia acá y no de arriba. Voy a ver qué puedo hacer. Bueno, decíamos Vasco da Gama, Génova. Pues Génova es una islita que está dentro del Mediterráneo, pero eran los navegantes que más conocían toda la costa del Mediterráneo y eran los que movían las mercancías hacia Europa. Otro país, Portugal. Portugal, como no tiene acceso al Mediterráneo, pues va a ser muy revolucionario, va a tener grandes navegantes e incluso va a tener una gran universidad de cartografía que se llama la Universidad de Sagres. Ahí va a estudiar Cristóbal Colón, para que tengan una idea. Él y todos los grandes navegantes. Pero bueno, entonces, Vasco da Gama, ¿qué es lo que va a hacer? No. ¿Qué va a hacer Vasco da Gama? Portugal está aquí, al oeste de España, en la península ibérica.
Vasco da Gama va a darle toda la vuelta a África y va a llegar hasta la India. Va a ser el primero en navegar hasta el sur de África. Esta región del sur de África le llamamos así, ¿no? Sudáfrica. Pero en esta época le colocan el nombre de Cabo de Buena Esperanza. El Cabo de Buena Esperanza. Así le pusieron los portugueses. Esta expedición va a servir para Portugal establecer una serie de colonias. Vamos a ver que en Camerún, en el Congo, muy importante, en Angola. De hecho, Angola es uno de los países fuera de Portugal que hasta el día de hoy sigue hablando portugués. Cabo Verde es una isla casi enfrente de Angola. Y también la primer colonia en Sudáfrica no fue ni inglesa ni holandesa. De hecho, hoy sabemos que en Sudáfrica hablan inglés y también hablan una lengua que se llama Afrikaans, que es una lengua que se deriva del holandés antiguo. De estos siglos, ¿no? Del siglo XV. Siglo XV y siglo XVI. Pero bueno, los portugueses son los primeros en circunnavegar, o sea, en rodear y ver qué hay en estas aguas. Sin embargo, hay un problema. Bueno, hay dos problemas. El primer problema es que el océano Atlántico es muy difícil de navegar. Y es muy difícil por la razón de que sus aguas son demasiado violentas. Y casi siempre arrojan a las olas contra la costa, ¿no? Como pasa en cualquier mar, pero en el mar Mediterráneo esto es un problema más grave, porque estamos hablando de olas muy grandes. Y los navegantes, para no perder la referencia de hacia dónde iban, pues trataban de siempre mantener los ojos en la tierra. Ese es el problema más grande, porque mientras más nos alejamos de la costa, las corrientes pueden ser un poco más tranquilas. Pero mientras más se acercan las corrientes del mar hacia la costa, las olas aceleran su velocidad. Entonces muchos barcos naufragaron por esa razón en África y por eso no podían llegar hasta el sur. El segundo problema es que justo en esta parte del cabo, poder cruzar el cabo justo ahí, al igual que como lo es en América, aquí le llamamos en la Tierra del Fuego, aquí en esta parte, también es muy violento el mar, porque se juntan como dos grandes océanos. La corriente que viene del Atlántico con la corriente del Polo Sur. Entonces, estas zonas del sur son muy violentas. Y bueno, pues él fue el primero que lo pudo hacer y fue un gran logro. El segundo problema, ya considerando esta cuestión de la navegación y de la violencia del mar Atlántico, el segundo problema es que el viaje era demasiado largo. Él en ir y volver tardó más de 1 año con 4 meses. Entonces, digamos que en términos de dinero no era costeable porque pues las mercancías que venían de China hasta llegar a Europa llegaban un poco más rápido y la distancia era más larga, y las de Asia pues más rápido porque iban en barcos. Entonces no era buena idea darle toda la vuelta. Y además había una tercer problemática. Hablábamos de los turcos. Los turcos, como van a ser un imperio muy grande, se van a extender hasta la región de Arabia Saudita y también la región de Irán. En esta época le llamaban Persia. Y en esa zona van a ser grandes flotas mercantiles, pero también flotas de guerreros o tipo piratas que van a atacar a otros barcos de otros países. Y entonces va a ser muy difícil cruzar por esa zona sin que te asalten los piratas, o que esté la flota o la armada turca u otras flotas, ¿no? Entonces son tiempos muy violentos y no es una opción. Y bueno, pues sabemos la historia que a un gran navegante, el más importante de todos, Cristóbal Colón, se le ocurre la idea de buscar una nueva ruta hacia las Indias. Estamos en Europa. Él piensa y él sabe, al igual que la gente, digamos, estudiada de la época, que la Tierra no es plana, sino que la Tierra tiene una forma semiesférica, o prácticamente es una esfera, ¿no? Eso implicaría que gira sobre un eje y que si recorremos en línea recta, pues vamos a llegar inevitablemente al punto
al que estemos dependiendo la latitud, ¿no? Perdón. Entonces, la idea de Colón, pues, va a ser concretar este viaje desde Europa y llegar a China. Claro que él no sabía de este problema. Si se pueden dar cuenta en este globo, lo que alcanzan a ver es que prácticamente la mitad del mundo, bueno, no la mitad del mundo, pero casi la mitad del mundo es el Océano Pacífico. Él no tenía en mente que existía un océano tan grande, creía que era mucho más chico. Y eso hubiera hecho imposible su viaje, o sea, nunca hubiera podido llegar si todo fuera un continuo de océano. Vamos a ver que de hecho va a navegar durante 45 días, imagínense. Es por esa razón que en realidad América salvó a Colón. O sea, el hecho de que existiera América. Si no hubiera existido América, él hubiera sido navegando por el océano y no hubiera llegado a ningún lado y todos se hubieran muerto. Pero bueno, finalmente Colón llega a América. ¿A qué región de América va a llegar? Llega a la zona del Caribe. Por eso, y solamente por eso, nuestro continente no se llama Colombia, como un país de Sudamérica, que significa tierra de Colón. Se llama América porque el siguiente explorador no llegó a las islas, sino que él sí llegó a la tierra continental. Llegó a esta región cerca de Florida y de California. Y bueno, pues la importancia del viaje de Colón es que en su momento no se entendía que había descubierto una tierra nueva llamada América. Ese es el mayor logro de este navegante, que conecta por primera vez todas las regiones del mundo a través de un solo viaje. Pero la mayor importancia es bueno, además de eso, otra gran relevancia es que esto va a motivar a más viajes. Por ejemplo, Américo Vespucci se da cuenta que no llegó a China. Colón creía que estaba muy cerca de China. De hecho, él creía que Cuba, que es la isla más grande del Mar Caribe, creía que Cuba era Japón. ¿Por qué creía eso? Porque las referencias de Cristóbal Colón era un libro que circulaba mucho en esa época de un viajero que había ido a China, que se llamaba Marco Polo, ¿no? No existió como tal, pero seguramente está inspirado en la vida de un viajero famoso, ¿no? Este Marco Polo. Y bueno, pues él decía que al este de China había una gran isla, etcétera, y él decía, pues esta isla grande es la que mencionaba Marco Polo en su viaje. Pero pues no era Japón, era Cuba, lo que sabemos que hoy se llama Cuba. Bien, les decía, entonces Américo dice, si esta es una tierra nueva, entonces ¿cómo llegamos a China? Y él empieza a navegar hacia el sur y llega hasta Brasil. Comienza a navegar hacia adentro del Amazonas, pero también se da cuenta que es un río y que ese río no lo va a llevar a ningún lado. ¿Qué es lo que está buscando él? Él está buscando cómo cruzar esta tierra, no sabe qué hay más allá, pero cree que hay una conexión hacia este mar. Este mar de alguna forma Europa ya sabe que existe, porque sabe que China tiene un mar, entonces tiene que haber un mar que conecte hacia China. No saben que el océano, pues ya nosotros le llamamos Océano Pacífico, pero no saben ni cómo es, ni qué tan grande es, etcétera, no saben que no va a ser tan simple como creían. Bueno, Américo dice, esta tierra, América, que así se le va a llamar, pues es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Él dice, no es solamente una península. Él creía que era como cada vez que llegaba a una península, rodeaba y ya podía llegar a China. Dice, no es una península, es un continente. Y bueno, por eso le llamamos América a nuestro continente. Bueno, después de él viene otro navegante más ambicioso que dice, yo sí voy a llegar a China. Yo sí voy a llegar a China, es decir, China es la referencia, es lo último que conocen. Todo esto, América, es algo nuevo, es algo que apenas están explorando. Este navegante se llama
Fernando de Magallanes. Y lo voy a ir anotando aquí. Vamos a poner Vasco da Gama, ya hablamos de Cristóbal Colón. Américo Vespucci, o en español le ponemos Vespucio. Y ahora Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes. Bien, ¿qué hace tan importante Magallanes? Les digo, él dice, yo sí voy a llegar a China, yo sí lo voy a lograr, llegar a Asia, pero no dándole la vuelta a África, sino buscando un cruce en América. Creía que debía haber algún pasaje, ¿no? Algo que lo conectara con el océano que llevaba hacia China, hacia acá, que podía llegar aquí a China. Esa era su misión. Y bueno, pues no fue fácil. Vamos a pensar que era una expedición más o menos de 240 hombres, de los cuales cuando mucho unos 60 o 50 completaron el viaje. Perdieron todas las embarcaciones, solamente quedó una flote. Fueron atacados por otros marineros, fueron detenidos por otras expediciones, o bueno, más bien por otras armadas. Murieron muchos de enfermedades, de hambre, deshidratación. Otros murieron en combate, fueron atacados incluso por grupos indígenas. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, ¿qué pasa con este viaje? Pues él ya sabía que existía América, ¿no? Porque ya antes de él había venido Colón, había venido Américo Vespucio, habían venido otros. Pero ninguno de ellos había podido establecer qué tan grande era América, ni tampoco había podido encontrar una conexión para poder llegar a China. Y él dijo, yo lo voy a hacer. Y bueno, pues comienza a navegar por Sudamérica. Igual, hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur. Y cada río grande que encuentra, pues cree que podría ser una conexión. Sigue navegando por los ríos, hacen un experimento, lanzan un vaso con una cuerda, sacan la cubeta, bueno, podría ser una cubeta más bien, toman el agua, y si el agua es dulce, significa que el agua proviene de las montañas, o sea, es un río. Y si el agua es salada, significa que nos lleva hacia un mar, ¿no? Esa era la lógica. Y va a funcionar el experimento, pero no, los resultados no van a ser los esperados, eso sí. Bien, llegan a un río que es enorme, que ni siquiera se ve una orilla. Puedes estar a la mitad y parece que estuvieras en el mar. Este río gigante se llama el Río de la Plata, que separa a Argentina de Uruguay. Y es muy grande. Y bueno, pues navega por ahí, navega incluso durante días y sigue pensando que ya por fin encontró la conexión para llegar al Pacífico o al mar que nos lleva hacia China. Y pues está tan confiado y como ve el tamaño, piensa que está navegando por el mar, pero hace el mismo experimento y se da cuenta que el agua es dulce. Entonces eso no lo va a llegar a ningún lado, lo va a llevar hacia tierra adentro, pero no va a ir hacia China. Y bueno, sigue navegando hacia el sur. El problema, lo que hay que imaginar, es que esta región del mundo pues ya está bajo nieve, es muy fría. Y muchos de sus hombres comienzan a morir de frío porque no llevaban ni el alimento ni la preparación para soportar ese tipo de climas. Y muchos mueren por eso. Finalmente encuentra un estrecho que separa la zona más extrema del continente. Es una isla, se llama Tierra del Fuego, de la Patagonia, que es la parte más al sur de Chile y Argentina. Y entre esa parte ya finalmente cruza y llega a eso que tanto quería encontrar, el mar que lo lleve hacia China. Y comienza a navegar y él dice, bueno, pues al menos ya voy por buen camino. Pero también no se esperaba que el océano Pacífico fuera tan grande. Y no solamente es grande, sino que es difícil de navegarlo porque no hay muchas referencias. Ahora, el viaje de ida no fue tan... Bueno, sí fue difícil, pero no fue tan difícil porque el viento soplaba a favor. O sea, hay una corriente de viento, seguramente también corresponde a una corriente marina, que sopla desde América hacia Oceanía. Y él aprovechó este viento y navegó. Hay que pensar que las provisiones son contadas, mucha gente va a morir de hambre.
También hay que pensar que hay una enfermedad que le llaman la enfermedad de los marineros, que se llama escorbuto, que provoca que las personas mueran a causa de falta de vitamina C. Genera una serie de erupciones y de derrames internos y sangrado por los ojos, por los oídos, por la nariz. Y bueno, pues eso te lleva a la muerte. Entonces muchos de esos marineros murieron a causa de esa enfermedad. Y ni siquiera los pudieron enterrar porque eran un foco de infección, entonces arrojaban sus cuerpos al mar. Y bueno, pero finalmente llega a donde quería llegar, ¿no? Llega aquí por estas islas hasta Filipinas, que Filipinas más adelante se va a convertir también en un gran centro comercial a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Filipinas es un buen punto que sirve para conectar Japón, China y la India. O sea, pueden llegar aquí mercancías. De hecho, históricamente ya era eso, en épocas antiguas. Era como un punto donde se encontraban grandes imperios y naciones. Y en esta época pues no va a ser la excepción. España en algún momento se va a proclamar las Filipinas como parte de su imperio y se llaman así, se llaman Filipinas de hecho porque el rey que vive en esta época se llama Felipe II y en su honor le pusieron Filipinas. Así como por ejemplo el Luisiana en Estados Unidos. Luisiana, ¿por qué Luisiana? Por el rey Luis de Francia. O Virginia, por la reina Elizabeth, que le decían la reina virgen. Entonces, en honor a la reina virgen, pues Virginia. Y bueno, así muchos lugares del mundo pues tienen un nombre debido a un rey, a un gobernante, etcétera, ¿no? Pero luego hablamos de eso. Bien, el punto es que de Filipinas, en Filipinas, él se da cuenta de la importancia de esa tierra, de las riquezas que hay ahí y de cómo está conectada con todo. Finalmente él sabe que logró su objetivo y encontró una ruta saliendo de Portugal sin rodear África para llegar a China. Ya está casi ahí. Pero decide hacer buenas relaciones con los nativos de esa isla y como parte de esas buenas relaciones apoya a un jefe para que derrote a otro y eso le va a permitir pues hacer una hermandad y un lazo comercial más fuerte, pero en esa batalla él pierde la vida y pierde a muchos de sus hombres. Él fallece ahí en Filipinas y no alcanza a terminar el viaje. Los que quedan de su expedición van a seguir navegando, esto ya lo conocen, saben, desde esta India, van a llegar hasta África, van a rodear todo África y finalmente van a llegar otra vez de regreso, el norte, hasta España. Porque la expedición era financiada por los reyes de España. Magallanes es un portugués, pero le pagaban los españoles. Y entonces, ¿cuál es la gran aportación de este viaje? Tiene varias aportaciones. La primera es que demuestra no solamente, digamos, con física o con geografía, ahora demuestra de manera fehaciente en que la Tierra es redonda y es la primera persona, esa es la segunda aportación, es la primera persona en darle toda la vuelta al mundo, lo que llamaríamos circunnavegación, o sea, navegar a través del círculo del globo terráqueo. Y bueno, pues por eso es tan importante este viaje de Magallanes, que duró 2 años. Ahora, ¿qué otro viaje importante tenemos? Magallanes fue el primero en cruzar el Océano Pacífico. Cruzó desde Sudamérica y llegó a las Filipinas. Aquí están las Filipinas. O sea, cruzó todo el Pacífico. Pero había un problema. ¿Cómo regresar? Porque venir fue relativamente fácil por el viento. Sin embargo, regresar era el viento en contra y no era posible regresar por el mismo lugar. Era muy tardado el viaje. Entonces, hay un siguiente navegante que se llama Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta. Este navegante va a ser el primero en encontrar una ruta de navegación que lo va a conectar desde América, va a viajar a Asia y va a regresar. Y bueno, él tenía una pista. Resulta que cuando Colón hace el viaje, se da cuenta que hay corrientes en el océano y que estas corrientes forman como un gran espiral.
algo que está aquí dando vueltas, ¿no? ¿Por qué se forma esa espiral? Porque llegan masas de agua fría de los polos, están los polos, y luego chocan con las masas de agua caliente y generan un efecto muy similar a la convección, ¿no? Está ahí el mar, por eso el mar tiene vida y tiene movimiento y hay especies, ¿no? Si no, el mar estaría quieto, ¿no? Entonces tiene que ver con la temperatura, con los polos de la Tierra, con el frío y el calor. Y bueno, pues también de ahí se derivan las tormentas, los huracanes, las lluvias, todo, ¿no? Bien, entonces, él sabía que Colón no regresó por el mismo lugar por donde llegó a América. ¿Por qué? Porque Colón conocía esta espiral y aprovechaba las corrientes. Es decir, si había una corriente que me trajo, tiene que haber una corriente que me regrese. A esto le vamos a llamar tornaviaje. Es decir, viaje de regreso. Tornaviaje. Tornaviaje. Entonces, él decía, si el Atlántico tiene un tornaviaje, es decir, el mar que atravesó Cristóbal Colón por primera vez, este océano, el que conecta Europa y África con América, pues también el Pacífico tendría que tener su tornaviaje. Y lo estuvo ahí buscando y buscando y buscando, no lo encontraba. Tuvo que viajar muy al norte hasta llegar a Japón. Hasta Japón. Y en Japón encontró una corriente que sí lo empujaba en dirección hacia América. Esta corriente se llama la corriente de Kushiro. Kushiro. Y la corriente de Kushiro finalmente lo llevó hasta América. Va a llegar cerca de la zona de California y va a ser el primer navegante en la historia de la humanidad que viaja desde Asia, aquí cerca de China, Japón, hasta América. Y de esta manera digamos que se completan todos los viajes de exploración a nivel mundial. Y esta es la primera parte de este tema. Espero hayan entendido. Voy a agregar videos. En su libro viene un poco de información al respecto, no tanta como quisiera, pero es importante que tengamos este tema para saber de qué forma surgió la globalización, también para que entendamos el siguiente tema, que es la colonia española, y para saber sobre todo por qué América se va a convertir en un centro comercial, pero también que va a importar muchas cuestiones culturales. Y en el caso de la historia de nuestro país, vamos a ver que hay conexiones, no solamente con España, sino también con China, con Japón, con Filipinas y con otros países que van a aportar cosas muy interesantes. Por ejemplo, las peleas de gallos. Quizá muchos piensan que es algo muy mexicano, pero en realidad no lo es para nada. Las peleas de gallos vienen de Bali, que está al sur de Filipinas y está al sur de Asia. ¿Cómo llegó aquí? Bueno, pues a través de estos exploradores que hicieron estos viajes, que luego esos viajes se van a hacer nuevas rutas comerciales y va a generar muchos recursos, pero también va a traernos aportaciones culturales muy importantes para la identidad mexicana. O también el mole, pensamos en el mole. El mole tiene muchas especies, pero no todas son mexicanas. Algunas llegaron de Asia, otras llegaron de Europa. Entonces el mole, así como suena, es un platillo pues que surge de estos viajes de esos exploradores y las relaciones comerciales que se entablan entre Europa y América, que va a ayudar para generar diversidad y comercio. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Les voy a pedir que en una hoja en blanco tienen la opción de imprimirlo. Puede ser todo el mundo, bueno, más bien, pueden hacer una impresión de un mapa de todo el mundo. No me importa si tiene o no tiene división política. Y lo que quiero es que tracen las rutas de estos 5 navegantes: Vasco da Gama, Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Fernando de Magallanes y Andrés de Urdaneta. ¿Qué van a hacer? Van a dibujar con una línea, puede ser con un color, las rutas de exploración que ellos siguieron. Si no tienen impresora, van a tener que dibujar el mapa a mano en una hoja en blanco y colocar las rutas de sus viajes de navegación. Seguramente en internet van a encontrar mucha información más. Es más, van a encontrar mapas donde venga eso. Entonces eso va a facilitar la actividad. Y me van a colocar el nombre en la línea de quién es el navegante y qué región es la que exploró. Y bueno, pues espero que hayan aprendido mucho, cosas nuevas sobre todo.
y nos vemos en la siguiente sesión. Este fue el tema de Era de los Descubrimientos, parte 1. Más adelante cargo la siguiente